Este es Conciencia Contable, el video podcast del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, un espacio de conversación y análisis sobre los temas de contabilidad, información financiera, sostenibilidad y aseguramiento de la información. Aquí encontrarás entrevistas con expertos, reflexiones sobre los marcos técnicos normativos y perspectivas sobre el futuro de la profesión contable. Bienvenidos. Un cordial saludo, bienvenidos a este espacio que hemos creado desde el Consejo Técnico de la Contaduría para tener un acercamiento con todos nuestros contadores, los empresarios del país y poderles hablar de temas que son de su interés. En el día de hoy vamos a dedicarnos a algo que nos está atañendo a todos, que es el tema de la sostenibilidad, los informes y las revelaciones que tienen que ver con sostenibilidad, especialmente porque tenemos que entender que el tema de la sostenibilidad no se limita a un tema ambiental, tenemos que hablar desde lo social, desde la gobernanza y algo que es muy usual para nosotros como contadores, que es hablar de la ética, de la transparencia. Entonces, bienvenidos a este espacio donde vamos a conversar sobre estos temas tan importantes para todos. Hoy vamos a tratar un tema específico sobre sostenibilidad en los estados financieros y sus revelaciones. Para ello tenemos una invitada muy especial, Patricia Mendoza, quien es la gerente de sostenibilidad y cambio climático de EY, quien nos va a estar acompañando en esta charla, que lo que pretendemos es explicar la situación de las empresas y cómo estamos trabajando desde el Consejo Técnico de la Contaduría este tema tan importante. Muy buenos días para todos. Sandra, un placer estar acá con ustedes en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Yo soy Patricia Mendoza, soy socia en la línea de servicios de cambio climático y sostenibilidad de EY. Llevo más de 15 años trabajando en temas de sostenibilidad, de cambio climático, apoyando a todos nuestros clientes en este nuevo mundo de la sostenibilidad. Soy contadora pública de la Universidad de La Salle y bueno, un gusto venir a abrirles a ustedes desde la experiencia que hemos tenido en nuestros clientes que han venido implementando todas estas normatividades que hoy están en evolución a nivel mundial. Patricia, quiero que hoy conversemos de algo que tienes tú la experiencia y que lo compartamos con nuestros escuchas. La sostenibilidad ha venido siendo un tema que últimamente pareciera una moda, que todos quieren decir soy sostenible, pero ¿cuál es esa realidad? Porque cada vez vemos que esto de hablar de sostenibilidad implica muchos factores y que además se tiene que revelar en estados financieros. ¿Cómo podemos explicar eso para nuestra audiencia, por favor? Mira, Sandra, yo creo que se ha vuelto relevante porque los temas, los impactos sociales y ambientales ya no son externos, ya no son de otros, ya están impactando directamente la situación financiera de las compañías. Mira, por ejemplo, el fenómeno del niño que acabamos de tener, ¿cierto? Impactó a todas las organizaciones, yo creo que hasta las personas. El recibo de la luz subió por efectos del cambio climático, por efectos del niño. Entonces se está convirtiendo en un tema que es relevante para todos. Y como tú dices, es una palabra de moda. A mí me gustaría que definiéramos qué es sostenibilidad. Por favor. Sostenibilidad es una práctica empresarial que pretende utilizar ese aspecto o beneficiarse del aspecto económico, social y ambiental ahora, pero que debe pensar en esas generaciones futuras, que esas generaciones futuras tengan la misma posibilidad de aprovecharse de ese ámbito económico, social y ambiental. Incluso en este momento, yo creo que las compañías deben estar pensando no solamente en la triple, o deberían estar pensando en la triple
el triple beneficio, ¿cierto? Que es ese capital económico, efectivamente es súper importante, es fundamental el capital económico, pero no pueden dejar de lado el capital social y el capital ambiental, que hace parte relevante, importante y fundamental para las compañías. Entonces nos está afectando, por eso está en la boca de todos. Lo importante es que tengamos en cuenta que no podemos beneficiarnos hoy sin pensar en las generaciones futuras. No somos sostenibles si no pensamos en lo que va en las generaciones futuras, que ellos tengan la posibilidad de beneficiarse de lo mismo. Okay. Digamos que eso que tú dices se complementa con esa necesidad que tienen las empresas de ser sostenibles en el tiempo. Cuando yo hablo de sostenibilidad desde lo gerencial, desde lo productivo, es yo puedo generar muy buenos resultados hoy, generar unas utilidades, que es lo que le interesa a los inversores, pero que sean lo suficientemente responsables para que se mantengan. Que si yo voy a tomar una decisión, tenga cómo mantenerla en el tiempo. Ese tema es bien interesante para quienes toman decisiones, sobre todo porque hay decisiones que cuestan. Hay decisiones que cuestan y alguien va a decir, no, pero si hacemos tal variación en la forma como generamos energía, me va a costar un poco más. Pero resulta que le va a costar un poco más, pero va a mantenerse la empresa. Y eso va a tener una repercusión en los costos, voy a tener que valorar. Y eso también da algo que creo que nos toca ponerlo aquí sobre la mesa, que es el tema de una reputación y el tema de ética. Cada vez vamos a ver estas nuevas generaciones cómo cambian la forma en cómo compran, en cómo adquieren productos o servicios que tengan ese control de cómo están afectando su medio ambiente, de cómo están afectando a los demás. Entonces creo que es bien interesante. Entonces los llamamos a eso, a que puedan evaluar que lo sostenible no siempre es costoso, porque nos va a dar permiso de permanecer en el tiempo. Mira, yo te quiero dar un ejemplo de una conversación que tuve hace relativamente poco con un inversor, con un tomador de decisiones. Y tenía sobre la mesa dos estados financieros. Un estado financiero con un capital muy robusto, otro estado financiero con un capital no tan robusto, pero con unas revelaciones en torno a los impactos sociales y ambientales y a su gestión sobre esos impactos sociales y ambientales que permitían tener una visualización de cuál va a ser la permanencia, cómo esa compañía está gestionando sus riesgos y sus oportunidades y cómo ve el futuro, ¿cierto? La permanencia, la permanencia de la compañía en el futuro. Este tomador de decisiones, este inversionista, decía, puede ser que mi decisión vaya más en función a esa compañía que no es tan robusta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista patrimonial, llamémoslo así, pero que está visualizándose en esa gestión hacia futuro. Esta otra compañía que no revela, puede ser que esté haciendo, ¿cierto? Pero que no revela esa información de sostenibilidad, de cómo está gestionando esos riesgos y esas oportunidades, pues sencillamente se queda en lo económico, en lo de ahora, en el resultado actual, pero no en el futuro, en la perpetuidad de la compañía, en el futuro de esa compañía. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que eso nos complementa lo que estamos diciendo. Tenemos que revelar todo este tema de toma de decisiones en tema sostenible, ambiental, pero es precisamente para eso, para garantizar esa transparencia en la información, que las decisiones sean las adecuadas, y adicional a eso le va a dar una garantía de permanencia a la empresa, una reputación que se va a poder revisar cuando yo vea unos estados financieros. Exactamente. Muy bien. Continuando con esta conversación, Patricia, hay una mesa de trabajo donde nos acompañaste. Estuviste acompañándonos desde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Organizamos una mesa con los supervisores, con las superintendencias, con las entidades de los ministerios que se encargan de la regulación, sobre el tema de estos reportes, estas revelaciones en materia de sostenibilidad. ¿Tú quieres contarnos
cómo es este avance, en qué estamos en Colombia respecto a los reportes y cómo es la situación. Sí, por supuesto. De verdad que nosotros estamos muy agradecidos de habernos hecho la convocatoria. Creemos que es un lugar importante al que pertenecer. Queremos estar a la vanguardia, poder aportar todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, no solamente en Colombia, sino a nivel regional, Latinoamérica y a nivel mundial, digamos, en Europa, en Asia, lo que está sucediendo por allá. Entonces, creo que fue una mesa de trabajo muy bien planeada, por lo cual los felicito al Consejo Técnico, Gracias. a los consejeros, a todo este equipo que está detrás de hacer realidad y de tomar en práctica tal vez esas lecciones aprendidas del pasado, ¿no? De convocar a la mesa a todos los actores, a todos aquellos que pueden llegarse a ver impactados por una implementación de algo que no va a ser sencillo, que estamos viendo que no está siendo sencillo en ninguna parte del mundo y que necesita del esfuerzo mancomunado, ¿cierto? De todas las partes. Así que muy agradecidos, muy contentos de haber estado allí, ver el avance que presenta la superintendencia de sociedades, la superintendencia financiera, esos primeros pinos que nos abren, digamos, a ese panorama internacional. En relación al avance en Colombia, yo, además digamos, del gran esfuerzo que ha hecho la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, viendo un poco los estudios, los recientes, digamos, estudios que hemos hecho, en Colombia el 59% de las compañías están teniendo, digamos, ese primer acercamiento o ya tienen incorporadas actividades de sostenibilidad. ¿Qué es lo que nosotros hemos percibido en Colombia? Que esas acciones, esas actividades son aisladas. Todas las compañías tienen algo, todas las compañías están pensando en algo, ya desde lo social, desde lo ambiental, desde el cambio climático. Hablábamos hace un momento del fenómeno del Niño, entonces empiezan a dispararse los paneles solares y ver cómo podemos resolver ese asunto que se convierte en un asunto económico y que le va a pegar directamente a la utilidad de las compañías. Entonces, creo que esa es la situación y esa es la brecha. Puede ser que hayan muchas cosas en el entretanto, ¿cierto? Pero tenemos que buscar la manera de alinearlas, de que el tema de sostenibilidad deje de ser algo aislado, que no sea una moda, que no sea un tema sencillamente de nombre, ¿no? De yo quiero ser sostenible o yo soy verde porque colocó lo que tú decías hace un momento, ¿no? Ética, colocó un logo que dice que soy verde y entonces solamente por colocar el logo soy sostenible, ¿no? Entonces, alinear el liderazgo, alinear la organización a que efectivamente la sostenibilidad sea parte integral de la estrategia de negocio, que la vean como algo, como unos riesgos y también unas oportunidades que trae todo el tema de sostenibilidad, que si no se gestionan de manera adecuada, o que mejor, si se gestionan de manera adecuada, puede traer beneficios, reducción de costos y un montón de cosas reputacionales. Ahora que los últimos, digamos, estudios muestran que es tan costoso retener el personal, retener el equipo humano. Entonces, creo que a través de todo eso que tenemos en las organizaciones y en la medida en que las compañías alineemos todas esas políticas y esas actividades de sostenibilidad a la estrategia, que la pongamos sobre la mesa conscientemente, creo que podemos avanzar de mejor manera hacia donde tenemos que avanzar. Muchas gracias, Patricia. Sí, tú lo decías, hemos estado trabajando con todos los supervisores, con las personas que van a hacer que las empresas presenten unos reportes.
¿Por qué lo hicimos así? Porque creo que desde unificar criterios es lo que nos va a servir. En algunos países el tema de sostenibilidad de pronto va un poco más rápido. Ya sacaron algunas normativas, pero ¿qué ha pasado? Nos dimos cuenta incluso en la mesa cuando nos dicen, no, ya tenemos que reportar y tuvieron que echar para atrás esas fechas porque no estaban preparados para recibir los reportes. Entonces, vamos a ir un poco más despacio, pero hacerlos con toda la seguridad y sobre todo analizando nuestro entorno, porque hay unas normas internacionales muy interesantes, pero tenemos que analizar el entorno en el que estamos. Vamos a irlo haciendo. Ya logramos esa primera parte que es reunámonos todos, saquemos unas muy buenas conclusiones y algo que ya dejamos terminado aquí en la mesa es las bases para generar un direccionamiento estratégico. Es cómo vamos a hacer para generar las políticas de tal manera que se hagan de una manera gradual, adecuada. Entonces creo que eso ya es un buen anticipo y lo hablamos incluso con los emisores de las normas. Decían, no, es que no importa que no vayan tan rápido como otros países, pero que lo hagan en la forma adecuada. Entonces creo que ahí lento vamos. Pero seguro. Lento seguro, exacto. Entonces creo que vamos muy bien. Gracias, Patricia. Creo que esto nos complementa mucho el que es una necesidad para los empresarios, es una necesidad para todas las entidades que tienen que comenzar a revelarlo, pero vamos a irlo haciendo de una manera gradual. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de revelaciones en los estados financieros, de cómo tenemos que hacer esto de una manera adecuada. Pero hay una serie de factores que van a influir en qué es lo primero que voy a trabajar, qué es lo que tengo que mejorar. Nosotros como contadores siempre nos encontramos en este tema y nuestro principal objetivo es definir una materialidad en cuanto a los factores que pueden ser riesgo, pueden ser oportunidades. Entonces, quiero que hablemos de eso, Patricia, que hablemos de cómo definir la materialidad en el tema de sostenibilidad, qué debería considerar un empresario, qué debería considerar quienes están ayudando a definir este tema. Miren, la materialidad tiene la misma base con algunas matices, diría yo, ¿cierto? Tiene la misma base que conocemos nosotros los contadores de qué es material, al final es qué es relevante. Digo que con algunos matices porque nosotros, digamos, en sostenibilidad, igual que en el ámbito financiero, nosotros no revelamos todo, ¿cierto? Revelamos aquello que es relevante. Para la sostenibilidad, la materialidad es un concepto, una técnica supremamente importante porque nos da foco, nos da esa focalización, ese foco hacia los temas que realmente son relevantes. En este momento nosotros estamos usando una terminología o una metodología mejor de doble materialidad. Parece un tema muy técnico y muy complejo y todo, pero al final es un tema lógico. Como estamos en un mundo de sostenibilidad, cuando nosotros hablamos de dobles materialidades o hablamos de doble materialidad, estamos enfocándonos en cuál es el impacto que tiene la organización hacia afuera, ¿cierto? Hacia el mundo. Traducido en cuánto es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, cuál es el uso que le está dando al agua, cuál es el trato que le da a sus empleados, ¿cierto? Esa es una arista de esta materialidad de sostenibilidad. La otra es cómo el mundo impacta a la compañía, ¿ven? Entonces, no solamente es, y cuando ese mundo impacta a la compañía, estamos hablando de cambio climático, efecto del Niño. Estamos hablando de cómo nos están viendo nuestros clientes, cuáles son las expectativas que tienen los consumidores. Todas esas situaciones, todos esos aspectos ambientales y sociales que impactan a la organización desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Un fenómeno del Niño impacta de manera radical en algunas compañías el P&G.
¿cierto? Y también vienen las oportunidades porque tiene una reducción de costos. Pones unos paneles solares porque quieres mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo entonces estás reduciendo la factura de la energía. Entonces, creo que la materialidad, la doble materialidad trata de focalizarse hacia ese mundo de la sostenibilidad con la misma base de la contable. De la contable, claro, porque tú dices, esa materialidad que puede impactar unas decisiones o puede impactar el cambio climático, en donde muy seguramente entonces que va a hacer el contador, hacer una provisión, hacer un estimado de cómo puede afectar exactamente los estados de resultados. Y tú decías algo ahora, el hecho de cómo estoy teniendo a mis proveedores. Entonces yo no puedo ser sostenible y tengo que revisar cómo están mis proveedores afectándome, pero cuando hablamos de materialidades, ¿qué es lo más importante? Pues, por lo general uno cuando quiere corregir cosas encuentra todas las cosas que están mal y quisiera corregirlas ahí mismo, pero entonces aquí hay que darle como unas prioridades, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más puede ser, digamos, más importante y que puedo ir creando una conciencia para ir bajando eso en los costos? Entonces, por ahí podríamos trabajar el tema también de materialidad, sí, de mira, capacidad. Capacidad, mira, la materialidad en sostenibilidad, como lo decía hace un momento, te da foco. Entonces, en términos de proceso, ¿qué se hace? Se hace toda una identificación de cuáles son los riesgos y las oportunidades desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social que tiene la organización, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, ¿cierto? Una vez los hemos listado, llamémoslo así, hacemos preguntas, porque aquí, a diferencia un poco de lo que hacemos en la financiera, aquí hay una parte muy importante de todo el mundo de sostenibilidad y por lo tanto de la parte de materialidad que está relacionada con esos grupos de interés, esas personas que se ven afectadas o impactadas o que son relevantes o que tienen una expectativa de la organización. Entonces está los clientes, los proveedores, los empleados, las comunidades aledañas a la planta o a mi operación. Entonces hago la lista, luego hago las consultas y como a esa mezcla le aplico metodologías internacionales, ¿cierto? Que están ya escritas, que no nos tenemos que inventar la rueda, en las cuales eso me ayuda a hacer la priorización. Hago todo un mapa, ¿cierto? De qué es lo importante y lo urgente, un poco el cuadrante, el mapa de calor que estamos muy acostumbrados a hacer, en donde dicen, ok, ¿qué es lo importante y qué es lo relevante, qué es lo urgente, qué es lo que está en ese cuadrante, en donde si yo no le paro bolas, si yo no lo dejo como relevante, si yo no lo gestiono, que es lo más importante, incluso más importante que revelarlo, es cómo lo estoy gestionando, cómo lo incorporo como parte de la estrategia de la organización para que esta situación en específico, este riesgo en específico, esta oportunidad en específico, no me vaya a costar tanto que de pronto no me permita perpetuar, ¿cierto? El futuro, continuar en la organización, con esa actividad, con ese producto, con esa planta, con esa situación que está generando el riesgo. Creo que eso es uno de los puntos más interesantes cuando podemos decir, hacemos un foco, lo ubicas, pero entonces vamos a ir creando a la par una forma de poder medir cómo los vamos haciendo. Entonces, crear unos indicadores en donde yo me pueda comparar y pueda revisar. Creo que es bien interesante que podamos ir trabajando ese tema de la mano de defino la materialidad, pero también defino cuáles son esos indicadores que voy a establecer para ir evaluándome cómo va a mejorar. Y aquí es importante que no todo tiene que salir perfecto, ¿no? No, Patricia, no todos los indicadores tienen que ser los mejores, porque habrá unos que se puedan corregir, habrá otros que no, pero son esas oportunidades de mejora que tengo. Y aquí ser muy conscientes de que no se puede corregir todo en un solo momento. No, por supuesto. Pero muy clara la explicación. Muchas gracias, Patricia. Bueno, hemos estado hablando de la necesidad de
de la necesidad de involucrar todos estos reportes de sostenibilidad, de cómo establecer el tema de materialidad, pero aquí viene algo, debería, y es el primer planteamiento que te hago, deberíamos tener un informe separado sobre el tema de sostenibilidad, o ¿tú consideras que esto se incluya dentro de los estados financieros? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y poder ir mirando qué es lo que están usando, por ejemplo, las empresas, cuál es la mejor forma. Mira, aquí no hay blanco o negro, no hay bueno o malo, ¿cierto? Es todo depende. Y yo creo que depende del estado de madurez de las entidades. Llegar a un informe integrado cuesta tiempo. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo desde el punto de vista de procesos, de controles, de trazabilidad de la información, de muchas cosas que vienen alrededor de un informe realmente integrado. Con lo cual, uno pensaría que las compañías que estamos empezando, que es el primer informe o que hasta ahora están pensando o dando sus primeros pinos, podría ser una herramienta útil hacer uno separado. En relación al integrado, yo quisiera reforzar que reporte integrado no significa sumar o juntar, ¿cierto? No significa que el estado financiero se va a juntar con el informe de sostenibilidad. A mí me gustaría pensar que más bien de juntar, pensemos en conectar. Conectar. ¿Y a qué me refiero con conectar? En este momento, los informes de sostenibilidad que estamos viendo es un informe de sostenibilidad aislado, ¿cierto? Que no se emite al mismo tiempo, en la mayoría de los casos no se emite al mismo tiempo del informe financiero. Y lo que necesitamos en esa integralidad es que se conecten, que se hablen, que si el estado financiero está utilizando unos supuestos financieros para hacer proyecciones de deterioro, que sean los mismos supuestos los que utilice la información de sostenibilidad para medir sus objetivos, por ejemplo, ¿cierto? Que si se toman en cuenta cualquier otro tipo de supuesto o cualquier otro tipo de riesgo que se identifique en el informe de sostenibilidad sea tenido en cuenta en el mundo financiero. Entonces, por ejemplo, se identifica un riesgo climático de inundación. Eso significa, desde el punto de vista de sostenibilidad, que estoy revelando que tengo ese riesgo y que he venido haciendo una serie de acciones de mitigación que pueden ser de muchos tipos. La pregunta que me queda a mí es, ¿y el mundo financiero, el contador, el financiero están teniendo en cuenta esta información que se está revelando en el informe de sostenibilidad para ajustar sus pruebas de deterioro, para reevaluar su vida útil, la reevaluación de vidas útiles de cada año lo están teniendo en cuenta o es realmente completamente separado? ¿Ves? Entonces, creo que ahí hay mucho que interconectar y ahí es donde realmente podemos llegar a pensar en tener un informe de sostenibilidad integral. ¿Ves? Digamos que lo importante aquí es que vamos a necesitar esa capacidad que tiene, por ejemplo, el contador para darle valoración a estos temas y sobre todo esa experticia profesional en donde va a ser mucho más importante. Digamos que eso para las empresas que lo están haciendo, pero para esas empresas nuevas podríamos ir pensando en que unos indicadores de desempeño, una información mucho más sencilla también podría ser parte de los estados financieros, integrar esa información para ir creando las bases de estas revelaciones en temas de sostenibilidad. Entonces, más adelante, el futuro es un reporte integrado, pero mientras lo logras ahora, trata de integrar la mayor cantidad de indicadores, ir teniendo unas revelaciones específicas para que se puedan dar. Pero sí es interesante, lo hemos escuchado tal vez en algunas oportunidades, que lo que más nos piden los inversores es que ese tema de sostenibilidad vaya al mismo tiempo
que los informes financieros, porque tú tomas una decisión en marzo y luego 3 o 4 meses después te entregan un informe de sostenibilidad y te dicen, no, lo que tomaste de decisión antes te va a costar, no te va a servir. No te va a servir, sí, no estabas completamente informado. Cada vez tratar de unificarlos, pero que esto se vuelva un tema sencillo, sobre todo en tamaños de empresas. A medida que la empresa es más pequeña, de pronto lograr algunos indicadores sencillos que vayan al tiempo con los estados financieros, esa podría ser. Yo quisiera traer una experiencia que tenemos. Obviamente estamos hablando aquí del Renault 4 y lo vamos a comparar con el Rolls Royce, que es lo que está pasando en Europa con CSRD en este momento. Pero acabamos de sacar en EY un estudio, se llama el CSRD EY Barometer, en donde se hizo el análisis de las 200 empresas que revelaron información a la Unión Europea, en la Unión Europea en este momento, hace algunos meses. Y hay un tema interesante a eso que tú estabas conversando, porque no, digamos que ya son compañías muy robustas, lo que sea, pero tenemos una porción de compañías que lo hicieron de manera muy práctica. Y yo quisiera traer una experiencia que tenemos, obviamente, sí. O sea, lo que hicieron fue un informe de sostenibilidad, ¿cierto? Que hacía referencia cruzada con el estado financiero, o sea, viendo de alguna manera esa conexión, esa relevancia que le da al inversionista la información que se requiere, ¿cierto? Que él requiere, como tú decías. A mí no me interesa que sea un súper informe de 300 hojas, súper bonito, sino que realmente yo pueda como inversionista tener todos los datos para tomar las decisiones. Entonces, un informe sencillo con referencia cruzada todo el tiempo, esto se analizó en esta parte, esto se hace de esta manera porque aquí dice que tal cosa y hace una referenciación cruzada en la cual es bastante práctico y es bastante innovador, ¿cierto? Porque estamos nuevamente acostumbrados a ese informe lindo con muchas fotografías de 300 páginas que sí, o sea... Que nadie va a leer. Que nadie va a leer un informe más llega a la página 10 y seguramente lo que va a pasar es que no lo voy a continuar leyendo. ¿Sí? Es mucho, digamos que aquí la recomendación, hagamos esto mucho más simplificado, pero que esté perfectamente relacionado, tanto estos reportes de sostenibilidad con los estados financieros y que haya una conexión directa con ellos. Muy bien, gracias. Estábamos hablando de los reportes, pero tenemos muchas compañías y muy seguramente muchos de nuestros escuchas, de quienes vean este documento, nos van a decir, bueno, yo apenas estoy comenzando, ¿cuál sería esa recomendación de esos primeros pasos cuando quiero entrar en el mundo de la sostenibilidad, quiero entrar a involucrarme? ¿Cuál sería esa primera recomendación? Yo quisiera responderte con lo primero que hay que sacar del imaginario, es romper con el mito de que sostenibilidad es sembrar unos árboles, dar unos kits escolares a los niños de la comunidad o reciclar. Ya con eso soy sostenible. No. La sostenibilidad de la que estamos hablando en este momento y de la que realmente a la que debemos llegar es una sostenibilidad empresarial, donde se hace un estudio riguroso, llamémoslo así, o realmente consciente de cuáles son esos riesgos y esas oportunidades a que la compañía, la operación de la compañía está expuesta. Claro. En ese momento en el que las compañías puedan llevar su gobierno corporativo, su C-level, sus directivos a ese pensamiento, a decir, ok, estoy hablando no de unos primos hippies que les gusta abrazar árboles, estoy hablando de la operación, de lo que me va a permitir permanecer haciendo lo que hago, de la manera como lo hago o con algunas modificaciones hacia el futuro, ¿cierto? Entonces la conversación cambia porque se vuelve estratégica. La sostenibilidad es un componente, debería ser un componente de la estrategia de negocio. Y a partir de ahí se desprende todo. Si está dentro de la estrategia es porque existen unos riesgos que tengo que gestionar, a los cuales debo invertir, que tengo que medir,
que gestionar y entonces la conversación cambia. Entonces eso, digamos que desde la perspectiva más de estrategia, ¿cierto? De esa primera parte. Ya luego entonces dices, ok, como lo veíamos hace un momento, hay una cantidad de acciones que las compañías hacen. Yo creo que no hay una compañía en Colombia que hoy no esté haciendo algo en relación a sostenibilidad. Y no estoy hablando del kit ni no, estoy hablando de dentro de su operación, deben estar pensando, deben estar gestionando algunas cosas desde la operación. Entonces, lo primero que hay que hacer es como un diagnóstico, una recolección de todas esas actividades, ¿no? Esa recolección, ese diagnóstico que me permita decir, aquí estoy, verme con el retrovisor y decir, ok, esto es lo que tengo, estos son mis riesgos, estas son mis oportunidades, esto es lo que estoy haciendo hoy, ¿qué me falta hacer? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas acciones de mitigación? ¿Cuáles son esas inversiones que seguramente tengo que hacer para poder estructurarlo? Luego de que ya lo tengo, necesariamente tenemos que darle foco, porque no me puedo... cuando hay muchas ahora, no queremos solucionar todo. No podemos solucionar todo en un mismo día. Tengo unas que son más prioritarias, son unos riesgos que están al corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los que tengo que empezar a gestionar desde ya? Ya poquitos para llegar a ese largo plazo. ¿Cuáles que si no pongo esta barrera en este lugar de la planta, se me va a inundar en los siguientes 6 meses, en la siguiente temporada de lluvia se me va a inundar? Entonces, es ¿cómo hacemos a través de ese ejercicio de materialidad ese foco? Damos ese foco, esas actividades relevantes, esos riesgos que me ponen en aprietos o me van a poner en aprietos muy pronto o posiblemente en el mediano plazo o posiblemente en 10 años ya no pueda estar pensando en... Eso que acabas de decir, podríamos hacerlo con algo. Resulta que la mayoría de los directivos o de los gerentes de una compañía muchas veces van al estado de resultados y entonces comienzan a mirar qué varió de un año al otro, qué se subió. Se me subió consumo de luz, se me subió temas en costos de producción. Es como ir revisando esos puntos que me están afectando ahora. Hace pocos días pues estando con todo este tema de empresas, en tema de reportes de sostenibilidad, vi como una empresa que era productora de cacao se dio cuenta que el mayor problema que tenía era mantener una producción permanente. Entonces, es como el decir, yo voy a arrancar con estos puntos, pero ¿cómo los puedo mejorar? Que puede que ahora me cueste un dinero, pero que me va a permanecer. Entonces, ir creando eso, ¿te parece bien, Patricia? Ir revisando cuáles son los puntos más importantes, ir focalizándome y sobre todo que se vuelva un tema, pero aquí importante, esto no es un tema de responsabilidad solamente de la parte financiera, del contador, del financiero, sino tenemos que involucrar a toda la entidad, el gobierno corporativo, es decir, quienes toman las decisiones tienen que ser los más conscientes. ¿Por qué? Porque son los que toman las decisiones. También el tema de los empleados, mirar el entorno en que estamos trabajando. No hay nada más difícil cuando uno ve, por ejemplo, sus proveedores y después más adelante hacerlos conscientes de que tienen que hacer lo mismo, muy paralelo con nosotros, creo que es. Pero sí es una tarea que tenemos para estos próximos meses, para estos próximos años, que no se puede dejar, porque le podemos asegurar a todos los empresarios que esto le puede generar grandes beneficios. Como el no ponerle cuidado también les puede generar unos costos importantes. No necesariamente van a ser evaluados inmediatamente, pero de eso va a depender la permanencia en el tiempo. Y mira, lo que no se monitorea, o sea, lo que se gestiona y no se monitorea, pues se pierde. ¿Sí? Entonces es súper importante que una vez se logre incorporar la sostenibilidad o esos riesgos y oportunidades relacionadas con el ambiente y con el aspecto social en la estrategia, es muy importante poder identificar unos indicadores que me ayuden a monitorear y a gestionar, ¿cierto? Esas actividades, esos riesgos, esas oportunidades, esas actividades de mitigación, para
es como una cadena, ¿no? Entonces yo lo incorporo en la estrategia, identifico cuáles son los indicadores que me van a permitir gestionar esos riesgos y esas oportunidades que están, esa estrategia que monté o que incorporé en la estrategia corporativa. Los identifico, los mido, los gestiono, los monitoreo y los revelo. Porque es que, como les decía hace un rato, los inversores, los que están tomando decisiones, están viendo no solamente cuánto fue la utilidad y cuánto es el capital, sino cómo las organizaciones están gestionando los riesgos. Ellos son más conocedores en este momento de cuáles son los riesgos. Ellos te listan los riesgos Exacto. que tiene cualquier industria, cualquier compañía, te dice, muestre, la lista es la lista de los riesgos y muéstrame cómo lo está gestionando. O sea, ¿qué está evitando usted aquí? ¿No? Y si no exacto, exacto. Entonces es identificar los riesgos, identificar las oportunidades, incorporarlas en la estrategia, con todo lo que significa eso desde el punto de vista de riesgo corporativo, identificar los indicadores con los que voy a monitorear y revelarlos. Y eso va a tener una ventaja adicional, es que cada vez todo el tema financiero se está volcando a hacer créditos para empresas sostenibles. Estamos hablando de bonos verdes, bonos azules, que cada vez lo que dicen es yo valoro lo que están haciendo las compañías, les puedo dar un crédito un poco más barato, porque es eso lo que se está viendo. Cada vez se vuelve una oportunidad. Yo pongo un dinero para invertir, pero yo espero que ese dinero esté ayudando a mitigar determinados riesgos. Entonces va a ser como el complemento ideal. Claro, perfecto. Exacto, exactamente eso. Muchas gracias, Patricia. Bueno, creo que hemos dado, aquí nos podríamos quedar durante mucho tiempo hablando del tema, pero queríamos hacer este acercamiento para que se vuelva una necesidad en las empresas, pero poderlo hacer parte de lo que estamos haciendo como estrategia de mercado para algunos, como estrategia financiera para otros, pero importante que es una necesidad para las empresas. Entonces, siendo así, quisiera como que pensáramos ahora, como estamos hablando de futuro, ¿cómo sería ese futuro que tú esperarías para este tipo de reportes? ¿Qué esperas que pase con estos informes? ¿Qué podría ser tu visión a unos años? Yo soy una convencida que, como decía mi mamá, o por las buenas o por las malas, nos vamos a tener que montar en el bus de la sostenibilidad. Y en el bus de la sostenibilidad en toda su cadena, ¿cierto? Entonces, de una manera, digamos, proactiva, en donde los grandes líderes de las organizaciones de Colombia puedan decir, no, es que esto es importante no porque quiera verme ni mostrarme bonito, sino porque me está afectando la operación. Entonces, aquí voy a subirme al bus de la sostenibilidad y de reportarle al mercado, a los inversionistas, a todos mis usuarios, a todos mis stakeholders, qué es lo que estoy haciendo. Yo me visualizo de esa manera. Algunos van a tener que esperar a que llegue el fenómeno y la energía se sube y le cueste para decir, es que esto que estaban diciendo estos primos hippies es cierto, ya no es solamente un cuento romántico, sino es pragmático, está pasando y está pasando alrededor del mundo. O sea, si el sector financiero no viera que esto es real, no estarían tan preocupados de decir, yo lo primero que voy a ver es el tema de sostenibilidad. Muéstreme usted qué está haciendo en términos de cambio climático, muéstreme qué está haciendo en términos de social. O sea, si ellos que son los que tienen, digamos, el mecanismo financiero, los recursos están preocupados por eso, no es porque es un tema romántico, sino es un tema pragmático, es un tema de negocio. Exacto, y al ser de negocio, precisamente ahora que hubo una reunión en Sevilla de todo el tema de la parte financiera, se volvió esto una prioridad, dejaron una prioridad, especialmente América Latina, que estamos trabajando tan juiciosamente con este tema del cambio climático, poder aportar. Y va a ser muy relevante para las empresas. Creo que el decir, en los próximos años esto se vuelve una prioridad y va a ser no lo que tú dices, a las buenas o a las buenas, que es mucho mejor, pero involucrarlo dentro de nuestras revelaciones, que sea un proceso permanente, que el tema de sostenibilidad sea revelado
pero que cada vez se pueda mejorar más las buenas prácticas. Con la aplicación de algo que es muy usual para nosotros, ya lo decía como contadores, el tema de la transparencia y la ética. Entonces, con este mensaje cerramos la reunión de hoy. Agradecerte de nuevo, Patricia, tu tiempo y que a todos ustedes les quede estas recomendaciones. Tenemos que trabajar en pro de involucrar dentro de los estados financieros esas revelaciones en sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias.